Bueno, buenas noches para todos. Dios los bendiga. Es para mí un privilegio eh, poder compartir con ustedes en esta hora la palabra del Señor. Les recuerdo que estamos llevando a cabo una serie sobre la teología familiar, un libro que encontramos y que pues le hemos podido sacar mucho y todavía nos falta un montón, pero a través de estas reuniones estamos pudiendo llevar a cada persona un mensaje que le puede servir, un mensaje que le puede ayudar no solo a su persona, sino también a su familia, a su núcleo familiar. Entonces, ahora vamos a hablar de un punto que solemos descuidar muchas veces digamos que por confianza, por creer que ya tenemos algo agarrado, entonces ya de ahí no nos saca nadie, muchas veces nos relajamos. Y lo que queremos, el tema que quiero abordar en esta noche, se titula ¿Estás firme o a punto de caer? Ya creo que el título nos va diciendo por dónde va la cosa. Entonces, lo que quiero hablar en esta noche es que tenemos que tener bien en claro, primero que todo, que nosotros se evidencia lo que dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros vamos a ir siendo perfeccionados conforme a ese modelo que es el Señor Jesús, ¿cierto? Él es nuestra meta, Él es el paradigma, Él es la meta. Entonces, lo que debemos tener en claro es que el Señor, a través de todas las situaciones buenas, malas o regulares que podamos atravesar en la vida de nosotros como creyentes, el Señor nos está formando como cuando alguien está esculpiendo en piedra o en madera, que tiene que quitar, que tiene que pulir, que tiene que, ¿cierto? Tiene que atravesar diferentes procesos esa piedra o ese trozo de madera para llegar a ser lo que el escultor quiere que sea. Asimismo está trabajando Dios en cada uno de nosotros. Pero hay algo que tenemos que tener muy en claro y es que si bien el Señor está trabajando en nosotros, nosotros debemos procurar no ser ligeros e ir a relajarnos, como lo decía anteriormente, y a tomar cosas que se están adoptando en muchos entornos que se dicen cristianos, pero que eso que ellos están adoptando va en contra de lo que el Señor nos ha dicho en su palabra que debemos ser y hacer para reflejarlo a Él, para parecernos a Él, para demostrarle al mundo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, esto es como una advertencia más orientada en el libro hacia la población juvenil. Pero pues no deja de ser un guante que le puede quedar a cualquiera de cualquier edad. Entonces, dice que para no caer en esa hipergracia, ¿no?
¿Qué es la hipergracia? La hipergracia es que decir que podemos hacer lo que queramos porque ya el Señor nos perdonó y que podemos hacer y deshacer. Lo importante es que después al final del día, arrepintamos sinceramente y listo, asunto arreglado. Pues eso sería como el refrán de el que peca y reza empata, pero con el Señor no, con el Señor nadie puede jugar. Nosotros tenemos que ser íntegros. ¿Qué es ser íntegro? Ser íntegro es ser la misma persona en público que en privado. Ser la misma persona con mucha gente, con la gente en el trabajo, en la iglesia, en la casa, con los amigos, con los vecinos, y cuando usted está absolutamente solo. Ser la misma persona, actuar de la misma manera, tener los mismos principios, la misma moral, la misma ética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que cuando llegamos a tener esa doble vida, va a haber un momento en que el lado malo, la cuestión es simple. Tanto Dios como el enemigo quieren todo de nosotros. Ninguno se conforma con un pedacito. Ellos quieren todo. Entonces usted no puede jugar a tener una doble vida. Porque si usted se pone a jugar a tener una doble vida, pues el enemigo va a querer coger todo. Y tarde o temprano usted va a terminar apostatando, reincidiendo, volviendo a lo que había dejado antes de seguir al Señor. Entonces quiero que vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22. ¿Quién me ayuda rápidamente con esa cita? Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22. Yo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la porca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Entonces, aquí podemos apreciar el riesgo que corremos si nos ponemos a tomar una doble vida. El riesgo que corremos si decimos que somos cristianos, pero hacemos ciertas cosas para pues no caer tan mal en el trabajo o con los amigos o con ciertas personas. Sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia, amo a Dios, pero pues también hago X o Y cosa que al mundo acepta. Sí. La palabra nos dice que por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y esto es algo que se está viendo demasiado últimamente. Muchos que se dicen ser cristianos y que son hasta influencers y que son youtubers, que son hasta defensores o fueron en algún momento defensores de la verdad y de la sana doctrina, hoy sale que se están convirtiendo al catolicismo.
que por evidencia histórica. Creo que esas personas nunca conocieron la Biblia, ni mucho menos al Dios de la Biblia. Entonces, es triste ver estas realidades. Es triste ver que están las iglesias tradicionales de Europa, ¿sí? Que fue donde hubo la llegada de la Reforma, o sea, donde empezó la Reforma, que fue en Alemania, donde hubo un gran despertar, creo que fue en Inglaterra, ¿cierto? En muchas naciones europeas que fueron claves para todo el despertar, para todo el avivamiento de la iglesia, para todo el movimiento reformado, que después vino a llegar acá a este continente. Ver que las iglesias bautistas, las iglesias reformadas, las iglesias anglicanas, llegan y aprueban el movimiento arcoíris. Son cosas difíciles de ver, pero al mismo tiempo hay que tenerlo presente para como dice la palabra, levantaos y erguid vuestra cabeza, porque vuestra salvación está más cerca ahora que cuando creísteis. Entonces, son cosas que tienen que pasar. El Señor ya desde el tiempo de los apóstoles les decía que los enviaba como ovejas entre lobos, que iban a haber falsos maestros, que la gente le iba a dar comezón de oír, que no iban a sufrir la sana doctrina. Mire desde cuánto tiempo hace. Y uno lo ve ahora o sea, es evidente. No se tiene uno ni que esforzar. Fácil de encontrar todo esto que el Señor habló hace tantísimo tiempo atrás. Entonces, las recomendaciones de hoy son básicamente 3 motivos para evitar la apostasía y la reincidencia. Porque recordemos, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Es como una secta en República Dominicana que se llaman los Rabacucus, no sé si la hayan escuchado nombrar. Y son personajes, escúchenme bien. No, no lo hemos escuchado. Sí, listo. Les voy a comentar así brevemente para que se hagan una idea. Los miembros de ese grupo los echaron de una iglesia legalista por legalistas. O sea, dimensionen eso. Dimensionen el nivel. El extremo del legalismo. Exacto. O sea, si ya de una iglesia que es legalista los echan por ser demasiado legalistas, eso ya es el colmo. Y hay un pastor que se llama, bueno, le dicen el Goldie de Jaina. Algo parecido como a los ultraortodoxos. Digamos, bueno, tendría que revisar exactamente, pero allá, digamos, en República Dominicana ustedes saben que es un lugar caribeño, una isla de las Antillas, allá hace, pues, obviamente muchísimo calor. Es una isla. Y ellos dicen que no van a la playa. Y andan por las calles siempre vestidos de paño y con como si fuera una gabardina larguísima, con camisa, con todo, a pleno sol. O sea, imaginémonos, y dicen que eso es para guardar la santidad, para guardarla que cualquier cosa que hagan o que venga en la música o que se diga, ya sacan un video
condenándolo, diciéndolo que eso es del diablo, que se arrepienta, o sea, ya llevan las cosas a un extremo. Y eso también es irse en apostasía, porque eso no es, esa no es la fe que el Señor nos mandó practicar. Entonces, los consejos directamente para evitar esta apostasía y esta reincidencia en aquellas cosas que tal vez decidimos dejar un día cuando nos entramos a caminar con el Señor, son básicamente 3. Primero, no te apoyes en tus propias fuerzas. Y vamos a segunda de Tito, capítulo 2, verso 1. Tito. Creo que Tito no tiene segunda, ¿verdad? Creo que es Timoteo. Perdónenme creo que me confundí. Primera de Timoteo. No, es Timoteo. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos debemos esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús, que es la gracia dentro de los límites que la marca el Señor, que es libertad, no libertinaje. La libertad que el Señor nos da es una libertad para que nosotros podamos hacer el bien. ¿Por qué? Porque nuestra condición natural está atada, sumisa, esclavizada al pecado. Lo único que uno quiere, dice la palabra, que todo el del hombre siempre es al mal. O sea, todo lo que uno quiere hacer por naturaleza es malo. Uno tiende a hacer lo malo siempre. Entonces, cuando dice aquí que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, es perseverar en esa libertad que el Señor nos dio por medio del sacrificio y a través de que nosotros nacimos de nuevo, esa libertad que yo tengo para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Ahora, vamos a ir también a Hebreos 4:16. Bueno, dice así. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que no seamos dependientes de lo que nosotros mismos podamos hacer. Es que usted lleva tantos años en el evangelio y usted ya ha vivido ciertas cosas, entonces usted dice, yo ya sé cómo es esto, ya relajado. No, mentiras. Tenemos que ir ante el trono del Señor todos los días. ¿Sí? Tenemos que ir ante el Señor a rendirnos, a decirle al Señor. Tenemos que ir ante el Señor a reconocer que debe ser en nuestra vida más de Él y menos de nosotros. Entonces, el primer consejo es no apoyarnos en nuestras propias fuerzas. El segundo, mantenernos siempre alerta. Nosotros podemos pensar que cosas simples... Por favor, ¿nos repites el segundo? Mantenernos siempre alerta. Ese es el mantenernos siempre alerta. ¿Por qué? Porque mire el ejemplo que nos da David. Dice la palabra
que él ya siendo rey, había como una época en que los reyes salían a batallar. Había una época en la que había tiempos en los que ya era como costumbre que había que salir a la guerra y los reyes acompañaban a su ejército. Pero a David se le ocurrió la brillante idea de quedarse él y enviar a su ejército allá a pelear. ¿Cuál fue el resultado? Pues terminó embarrándola y embarrándola feo. Se metió con Betsabé, la embarazó, mandó llamar a Urías para que estuviera allá y que ya todo el mundo dijera, ah, es hijo de Urías porque yo lo vi que él vino y fue ahí con su esposa y normal. Y entonces como el hombre fue fiel, más fiel que el rey, lo mandó matar. Después la llamó, la hizo la esposa, pero el niño se le murió. Y después, bueno, David enfrenta un montón de consecuencias por todo lo que acarreó esto, a pesar de que se arrepintió. Pero, o sea, tuvo que enfrentar unas consecuencias muy dolorosas y muy tenaces por el simple hecho de ponerse a jugar, de no estar alerta, de pensar que él podía solo, que él podía solucionarlo y que no iba a haber ningún problema. Y pues, cuando nos pasa eso, podemos ver que el resultado no va a ser muy diferente al que obtuvo David. El resultado para nosotros siempre va a ser de experimentar cosas que Dios en su principio Él no quería que nosotros pasáramos. Pero como tomáramos esa decisión de hacer las cosas por nuestra cuenta, de darnos una canita al aire, como se dice, pues tome para que lleve. Tenemos que estar alerta. Ser tentado no es pecado. El pecado es caer en tentación. ¿Por qué? Porque ahí ya usted le embarró. Todos somos tentados. Todos, todo el tiempo. Pero en la oración modelo del Padre Nuestro, el Señor dice que no permita que caigamos. Y dice la palabra que Él con la tentación nos da también la salida. O sea, Él permite que seamos probados. No es que Dios tiente a nadie, que Él permite eso para trabajar en nosotros, pero con la tentación también da la salida para que podamos resistir. ¿Cierto? Entonces, el primer punto, no nos apoyemos en nuestras propias fuerzas. Tenemos que ir ante el Señor y reconocer que necesitamos de Él todos los días para poder vencer. Mantenernos siempre alerta. Es como muy parecido al anterior, pero es estar conscientes de que vamos a estar bajo tentaciones. Siempre estamos en la mira del enemigo. Está con la mirilla cual francotirador a ver a quién le da y a quién tumba. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar como en una guerra. En una guerra no hay un soldado que se vaya como por ahí caminando normal, relajado, a la tienda. Es que va a comprar algo. No. Ellos saben cómo se mueven y hacen sus trincheras y para no ser vistos del enemigo y ser presa fácil. Así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que estar siempre alerta porque hay alguien que nos está chequeando, que nos quiere hacer caer. Y el tercero, esforzarnos por cultivar un amor fuerte y fervoroso hacia Dios. Repito, el tercer punto es, esfuérzate por cultivar un amor fuerte y fervoroso hacia Dios. Entonces, cuando nosotros perseveramos en cosas como las doctrinas, las disciplinas espirituales, el ayuno, la oración, la vigilia, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, son cosas, son como palos
como la leña que alimenta el fuego para no dejarlo apagar. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer es incluir en nuestra vida disciplinas, pequeños hábitos, que sean como esos leños que le podemos meter al fuego para ir avivando ese amor y que no se apague. De hecho, hacerlo más fuerte. ¿Sí? No descuidemos la oración, no descuidemos la lectura de la palabra, no descuidemos el ayunar, el vigilar. No lo hagamos por nuestro propio bien, porque de nada sirve que vengamos nosotros aquí a decir Dios es bueno, Dios es amor, Dios es lo que se nos ocurra, pero si en su vida íntima no lo hace, pues complicado, porque uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, aquí una recomendación que nos hace el autor es la siguiente: mantén con frecuencia una conversación secreta con Dios por medio de la meditación, la contemplación y con breves oraciones hechas en secreto. Ponte de rodillas a menudo cuando estés solo y ahí laméntate por tus pecados y ora para que puedas mortificar tus corrupciones particulares. Los deberes secretos que se llevan a cabo con seriedad, diligencia y constancia son tanto una evidencia de sinceridad como un gran medio para cuidarnos de la apostasía. Entonces, ese lugar secreto, ese tiempo de intimidad con el Señor, no lo descuidemos. No lo dejemos apagar, porque son combustibles que nos permiten alejarnos de la tendencia del mundo. Nos permiten ser diferentes. Ser santo, uno de los significados de ser santo es ser diferente. Si usted ve, cuando Israel entra en la tierra prometida, el Señor les dice que no busquen adoptar las costumbres paganas de las naciones vecinas ni de las naciones que ellos echan de la tierra, sino que se comporten conforme a los mandamientos del Señor. ¿Quién tenía los mandamientos del Señor? Únicamente Israel. El resto de las naciones del mundo nadie la tenía. Entonces, obviamente que todas las naciones del mundo iban a actuar de una forma e Israel iba a actuar de una forma totalmente diferente. Y eso era ser apartado, ser santo. Aparte de procurar evitar hacer lo que a Dios no le agradaba, ¿sí? De mantenerse puros, limpios de todo pecado, el ser santo también implicaba ser diferente, ser apartado para un uso determinado. Entonces, si nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios, tenemos que comportarnos contracorriente del mundo. Se nos debe quedar grabado esa frase que a mí por lo menos me ha resonado mucho en este último tiempo, y es que somos del mundo, pero no, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces a veces uno se pone a pensar, pero ¿por qué yo, digamos, hago un negocio, no me resulta tan, o con tantas ganancias como aquel, ¿sí? ¿Por qué yo hago esto y no me sale tan bien? ¿Por qué yo me comporto y a veces me va mal? Pues es que los resultados que obtiene la gente del mundo son los resultados que hacen por comportarse como lo hace el mundo. Pero nosotros somos llamados a tener un actuar que no le agrade al mundo, sino que le agrade al Señor. De Él viene nuestra recompensa, de Él viene nuestro galardón. ¿Sí? El Señor dice en Apocalipsis que Él viene pronto y su galardón con Él para dar a cada uno según su obra. Entonces,
No hagamos tesoros acá, sino en el cielo. No busquemos ganancias que van a perecer. Yo les quiero confesar que yo, analizando muchas cosas, una de las cosas que yo quería hacer cuando pequeño era ser futbolista. Pero pues por varias razones eso no se dio. Bueno, pero yo me ponía a mirar ahora, yo decía, pero si yo hubiera logrado ser futbolista, yo ahorita estaría hasta mejor económicamente, mis papás tendrían todo lo que necesitan, yo habría estudiado, mi hermana también, tendríamos, o sea, el nivel de vida que tendríamos sería absurdo. No estaríamos pasando por las que probablemente hemos pasado muchas veces, pero yo después reflexionaba y el Señor me llevaba a pensar que tal vez si yo hubiera llegado a eso, tal vez no me hubiera perdido, tal vez no hubiera conocido a Dios como lo he conocido a través de la vida que he llevado, que no es perfecta, obvio, pero me ha permitido conocer al Señor, me ha permitido nacer de nuevo, me ha permitido muchas cosas. Entonces no sería solamente el bienestar material, que es lo que yo analizaba en ese momento, sino es ganar la vida eterna. No es ganar el mundo y perder el alma, es ganar la vida eterna perdiendo al mundo. Entonces, quiero que este tema breve que hemos hablado en esta noche sirva para que cada uno de nosotros reflexione en cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. ¿Cómo estamos lidiando con esos momentos en los que nos relajamos, en que decimos como que, ok, Dios para los fines de semana, entre semana yo manejo el bus, yo manejo el avión, ¿no? Y quitamos a Dios del puesto de piloto. Entonces, busquemos como esa integridad, busquemos el mantener a Dios de piloto todos los días de nuestra vida, amén. Entonces vamos a orar ya para terminar, para dar cierre a este tema y para bendecir esta reunión y a todos los asistentes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ser tú tan bueno, tan fiel. Te damos gracias porque esta palabra viene a sacudirnos, viene a llevarnos a entender que no es en nuestras fuerzas, que no es nuestra inteligencia, que no es nuestra sabiduría, nuestra destreza, sino que es a través de ti que podemos vencer la tentación. Es a través de ti que podemos mantenernos siempre ayudando a otros, que podemos mantenernos en integridad, en santidad, porque tu Espíritu Santo nos ayuda, porque somos débiles, porque somos carne, porque tendemos a hacer siempre el mal, pero tú nos ayudas a llegar a esa meta. Agarrados de tu mano sí llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a alejarnos de la apostasía. Ayúdanos a alejarnos de volver atrás. Que no volvamos atrás jamás, Señor, sino que sigamos siempre hacia adelante, hacia la eternidad, hacia esa vida eterna contigo, porque vale más un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Bendigo cada familia, cada persona aquí representada, aquí conectada, Señor, y ayúdanos a todos a mantenernos vigentes en el reino, que podamos siempre agarrados de tu mano, Señor, que nunca nos soltemos de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén